Muy buenas noches a toda la gente que nos está mirando una vez más haciendo una transmisión en vivo en Facebook Live. Esto se llama De la Cama Living. Bueno, esta noche tenemos el agrado y sobre todo el honor, ¿no?, de poder compartir con una persona que nos está abriendo horizontes en diferentes niveles, sobre todo históricos, arqueológicos. Me encuentro con Yedú Sagárnaga. Él es docente de la carrera de Historia y de Arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés. Es un gran honor poder estar con él y bueno, sobre todo poder hacer esta aula virtual, ¿no? Porque bueno, esta noche vamos a hacer como una aula virtual. Eh, Va a haber una ponencia muy interesante. Vamos a hablar sobre un naturalista francés, Alcides Ordingui, y bueno, su recorrido y sus pasos por Bolivia y su asomo también por Tiahuanaco, ¿no? Bueno, les voy a darle la palabra a Yedú y bueno, muchísimas gracias y a toda la gente que nos está viendo ahorita igual en Facebook en vivo, que nos puedan seguir, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación a este ciclo que ocurrentemente se te ha venido a la mente llamarlo De la Cama Living. Entonces espero que varios de los invitados acá presentes hayan podido trasladarse de su cama a Living a escuchar un poco. Un saludo también cordial a los que están siguiendo por Facebook. Tengo el problema de la cámara. Algunos días funciona bien y otros días no funciona como ahora. Pido mil disculpas por eso, pero de todos modos tengo preparada una presentación que creo que es lo importante de ver. Permítanme, antes de iniciar esta pequeña charla, quiero dedicar esta humilde ponencia a un amigo que ha partido el día de ayer. Nos ha dejado Eduardo Pareja, un gran arqueólogo, un gran amigo, y al mismo tiempo nos deja un hueco en el espíritu, ¿no? Todo el día de ayer hemos estado muy compungidos, comentando y hablando, prácticamente velándolo a la distancia con algunos colegas y amigos, ¿no? Dedico a su memoria esta charla. Y entonces, no sé si se está viendo la imagen. No se está abriendo Ya. ahorita. Ahora sí ya está cargando. Sí, ya se puede ver. Ya. Bueno, entonces quiero hablarles un poco de este naturalista francés, cuyo nombre completo era Alcide Victor Marie Dessalines d'Orbigny. No hablo francés, pero creo que así más o menos se pronuncia, ¿no? Él nació en Quéron, cerca de Nantes, el 6 de septiembre de 1802 y murió muy tempranamente, a los 55 años, pero en su patria, ¿no? En Francia. Cuando él tenía 23 años, la Asamblea de Profesores del Museo de Historia Natural de París le entregó un mandato de efectuar un viaje de estudios a la América del Sur, ¿no? Y él preparó su viaje partiendo el 30 de junio de 1830, cuando apenas tenía 24 años, embarcándose en un viaje por regiones para él totalmente desconocidas, ¿no? Jamás pensó que iba a volver recién 8 años después.
En su periplo pensaba visitar los diferentes países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Y de alguna forma pensaba también visitar Bolivia, ¿no? Él tenía inicialmente pensado estar en Bolivia 3 meses, pero esos 3 meses se convirtieron en 3 años, ¿no? Se quedó 3 años a partir de 1830. Y curiosamente, en ningún país sudamericano permaneció tanto tiempo como en Bolivia, ¿no? Y esto se debió a un hecho casual muy importante que en ese momento tenía que ver con el gobierno boliviano. El mandatario de aquel entonces era el mariscal Andrés de Santa Cruz. Que todavía hay inscritos, se van a entregarse 2 certificados, uno por parte del Rotary y otro por parte de la Universidad Transamayo, Ministerio de la Universidad. Así que realmente... Sergio, Sí. podríamos tal vez apagar los micrófonos para que no tengamos una interrupción. Sí, por favor, a toda la gente que acaba de conectarse, apagar los micrófonos para la presentación. A Gustavo del Carpio, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, les decía que el mariscal Andrés de Santa Cruz conoció del viaje de ese naturalista francés que ya tenía algún recorrido en su propio país. Se entrevistó con él personalmente y le invitó para que pudiera visitar Bolivia, y además le propuso que como él iba a hacer un viaje de exploración por el territorio nacional, pudiese ver una ruta que pudiese llevar de ir de Cochabamba a Albeni, pasando por la región de Mojos, ¿no? De tarea que fue aceptada por D'Aubigny, y eso le facilitó muchísimo el trabajo a D'Aubigny, porque el mariscal Andrés de Santa Cruz dispuso para él una guardia personal inclusive, ¿no? Una guardia armada que viajaba con él y lo protegía. Eso creo que en los anales de la historia boliviana al menos nunca lo habíamos visto, ¿no? ¿Quién era Alcide d'Aubigny? ¿Qué hacía, no? Bueno, era hoy día podríamos decir, todólogo, ¿no? Un sabio naturalista que tenía interés en muchos temas. Hoy en día ya ha dejado de emplearse la palabra sabio, ¿no? Porque no hay, sabio implica que tiene un conocimiento profundo de múltiples disciplinas científicas, ¿no? Y ya no se da eso, por supuesto, cada vez más el científico se especializa en algo, ¿no? Pero en esa época, pues, él tenía interés en todo y conocía muy bien de todo. Por ejemplo, estaba interesado en la fauna, ¿no? Y la describía, la analizaba. Muchos de estos ejemplares no habían estado reportados en el ámbito científico, entonces les colocaba algún nombre y también iba su apellido pegado. Ahora, no solamente ha hecho eso él, ¿no? Han hecho sus seguidores también posteriormente. Los hermosos dibujos que nos ha dejado son una parte vital de la obra que él escribió y publicó en París. Pero hay que anotar, sin embargo, que como dice nuestra desaparecida amiga Carmen Beatriz Loza, habían dibujantes que estaban con él y esos eran los que dibujaban. Pero eso un poco me parece tratar de menoscabar la obra de d'Aubigny, porque sea que él haya hecho los dibujos o se lo hayan hecho, el que promovió este proyecto era pues Alcide d'Aubigny, ¿no? También estaba interesado en la fauna, entonces fíjense los hermosos dibujos que tenemos impresos en su obra, que son un deleite, ¿no? Y además ya estaban ahí con su nombre científico, por ejemplo, aquí Félix Goriofegui, aquí está la taruca, que es tan famosa, que habita también cerca de La Paz todavía, aunque es una fauna en peligro de extinción, ¿no?
Hizo una clasificación inclusive de especies botánicas, se interesó mucho en las palmeras, por ejemplo, y las dibujó, y esos sus dibujos son tan bien proporcionados que dan una idea muy cabal de lo que estaba viendo. No vamos a ver, por supuesto, todas sus imágenes, pero yo creo que las más importantes al menos, ¿no? Por supuesto que un interés importante que él desarrolló como gran humanista que fue, estuvo relacionada con la gente, ¿no? Entonces, como viajó por todo el territorio que en esa época era territorio boliviano, conoció diferentes pueblos, diferentes ciudades, diferentes culturas y recogió información valiosísima. Entonces, por supuesto, se lo considera también uno de los pioneros de la etnografía en Bolivia, ¿no? Fíjense este cuadro, por ejemplo, de quichuas en Chuquisaca, con tanto detalle, con la vestimenta que usaban en ese momento, ¿no? Hoy en día esto ya es histórico y nosotros los arqueólogos podemos decir que es arqueológico, ¿no? Tenemos además otras representaciones, por ejemplo, estos son aymaras. Aymaras, hoy en día ya no vemos a los aymaras de esa manera, ¿no? Pero d'Orbigny, hacia 1836, los estaba retratando de esta forma, ¿no? Y en Santa Cruz, la gente cómo vestía en Santa Cruz, por supuesto, influidos por el traje español. Bolivia hacía poco que había alcanzado su independencia, entonces había tenido una larga tradición de influencia española también, y los cruceños vestían más o menos así, ¿no? Ya en esa época era conocido un pueblo, hay que decir entre paréntesis que d'Orbigny pudo clasificar y conocer diferentes poblaciones que prácticamente eran desconocidas, sobre todo en tierras bajas, ¿no? Pero una de las poblaciones o grupos étnicos más conocidos era el de Chiquitos. Entonces, intercambió conocimiento con ellos, estuvo trabajando, los pudo retratar. Sus descripciones son maravillosas, muy buenas. Por supuesto que a más de 150 años ya se han transculturado prácticamente todos los grupos que él conoció, ¿no? Y un grupo étnico desconocido o poco conocido en esa época eran los mojos, ¿no? Que estaban de alguna manera geográficamente vinculados con los Chiquitos, pero no se los conocía. Estaban en el departamento que hoy conocemos como departamento del Beni, ¿no? Y que eran una gran nación, ¿no? Justamente hoy en día la arqueología está encontrando en el territorio este de las llanuras de Mojos resabios de desarrollos culturales tempranos y muy importantes, ¿no? Y los mojos que conoció d'Orbigny probablemente eran los descendientes de aquellos pueblos que edificaron y construyeron esas civilizaciones en el oriente, ¿no? Por supuesto que ya las misiones cristianas, católicas, habían llegado a esos pueblos, por eso no fue raro que cuando d'Orbigny los encontró, todos ellos se reconocían como católicos. Fíjense las cruces, por ejemplo, que están portando los individuos, ¿no? Otro grupo que también encontró él, que hoy en día está ya en peligro de extinción, los guarayos, ¿no? Con las características tan importantes como la pintura facial o otras cosas, ¿no? Y por supuesto a ustedes les llamará la atención que uno de ellos tiene barba, ¿no? Porque por supuesto con los contactos que hubo desde la conquista de esa región en la época de la colonia, no solamente hubo intercambio cultural, sino genético también, ¿no? Fue un gran observador de las fiestas, las vestimentas, las costumbres, y todo eso está más o menos completo, patentizado en su obra, ¿no? Aquí vemos danzas de aymaras que todavía hoy en día se practican, ¿no? Cada vez menos, por supuesto,
pero todavía se practican, ¿no? En Cochabamba retrató también un grupo de mujeres con los sombreros típicos de la época, que después cambiaron, por supuesto, se volvieron más troncocónicos, pero estos son más como de los caballeros ingleses de la época, ¿no? Esta es una escena en un mercado cochabambino, porque ya desde esa época Cochabamba se consideraba el granero de Bolivia, ¿no? La mayor producción agrícola se la hacía en Cochabamba. Hoy en día la mayor producción agrícola boliviana está en Santa Cruz, pero en esa época Cochabamba lideraba, ¿no? Conoció a diferentes grupos como los Yuracaré. Los Yuracaré, miren esa escena como si fuera una fotografía tomada en un estudio, ¿no? Con los trajes de los Yuracarés tan magníficos, pero por supuesto el artista un poco exageró, digamos, ¿no? Porque en esa época los Yuracaré vestían con trajes hechos de corteza de árbol machucada, ¿no? Pero sí le daban cierta iconografía, imprimían iconografía en sus trajes en base a sellos, ¿no? Sellos que todavía los arqueólogos encuentran en Tierras Bajas, ¿no? Bueno, la fotografía de la derecha aquí abajo en blanco y negro, le he puesto, no corresponde a territorio boliviano, pero hace un momento nuestro organizador Sergio y Andrés Mora conversaban sobre estos chauvinismos que a veces existen, ¿no? La boleadora, por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos de boleadoras pensamos en el gaucho argentino, ¿no? Pero la boleadora es un instrumento que estuvo difundido en todo el territorio andino, ¿no? Y por supuesto acá en el territorio boliviano encontramos evidencias muy claras del uso de la boleadora, ¿no? Bueno, en cuanto a los poblados que él encontró, sobre todo en tierras bajas, por ejemplo, la casa que estamos viendo en la parte superior izquierda, una vivienda de los Guarayos, eran casas, por supuesto, como todavía hoy en día se puede ver, ¿no? Con techos de jatata, paramentos de carrizo, qué sé yo, que le llamaron mucho la atención a D'Orbigny, y sobre todo algunas que eran muy grandes porque eran viviendas familiares, pero no familiares nucleares, sino familiares extendidos, donde estaban los abuelos, los padres, los hijos, los tíos, los sobrinos, los nietos. Bueno, toda la familia vivía en estas grandes casas que se han ido perdiendo, ¿no? Hoy en día ya son viviendas familiares, ¿no? Entre los macheteros del Beni, D'Orbigny encontró estas danzas que todavía hoy en día son tan representativas en el Beni, ¿no? Que justamente se llaman las danzas de los macheteros. Y la gente tocaba los bajones, como pueden ver en la fotografía que está en la parte superior derecha, todavía los bajones son utilizados por los pueblos mojeños, ¿no? En la parte inferior vemos una vivienda donde está el propio D'Orbigny retratado, sentado sobre una hamaca, y la gente va a visitarle, a intercambiar ideas. Lo trataron pues muy bien, primero porque él era afable, ¿no? Nunca tuvo un conflicto bélico, digamos, nunca hubo el deseo de los pueblos observados o estudiados por él de matarlo o comérselo, como sucedió en algunos casos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la misión Fawcett, ¿no? Donde Fawcett se perdió en las selvas entre Brasil y Bolivia, nunca más se supo de él, y se supone que algunos grupos humanos que habían asentados allí los mataron, ¿no? Más aún, D'Orbigny tuvo muy buenas relaciones al punto en que mi amigo ya fallecido, don Mario Montaño, me contaba que hay muchos que apellidan D'Orbigny por el oriente, ¿no? Entonces ha debido haber una relación más cercana inclusive.
Y como él trataba de retratar todos los aspectos de la vida de los pueblos que estaba conociendo, retrató sus embarcaciones también, ¿no? Y con ese contraste, fíjense, las embarcaciones que habían en el oriente, que surcaban el río Mamoré, en contraste con las embarcaciones que estaban en el lago Titicaca, a 3.810 metros de altura, ¿no? Embarcaciones que le llamaron mucho la atención, que han seguido utilizándose hasta muy poco tiempo. Hoy en día, ya si uno va al lago, va a ver alguna que otra balsa de totora, o que se está pudriendo, o que la han hecho con fines turísticos, ¿no? Pero ya las balsas de totora han sido reemplazadas por los botes de madera, ¿no? Y por supuesto, lo que a mí me interesa compartir con ustedes más que otro aspecto es el aspecto arqueológico, ¿no? Le llamó mucho la atención los paisajes arqueológicos. Y aquí vemos, si ustedes pueden observar en la parte inferior derecha, un par de tumbas que se conocen como chulpas o chulpares. Los arqueólogos le llamamos torres funerarias, ¿no? Él visitó varios lugares con torres funerarias, los reconoció, los investigó, inclusive hay unas descripciones maravillosas de él, donde describe, por ejemplo, la existencia de momias reunidas en estas tumbas, colocadas como en círculo, como si estuvieran hablando. Una descripción hermosa que, por supuesto, nos sirve mucho a los arqueólogos, que no vamos a ver ya eso, porque el 99.9% de las torres funerarias que hay hoy en día, que todavía están de pie en nuestro territorio, están saqueadas, como decimos en arqueología, están huaqueadas, ¿no? Pero él fue no solamente observando y retratando, sino coleccionando, ¿no? Fue un gran coleccionista, no solamente en territorio boliviano, porque ya repito, él estuvo en varios países y por supuesto quizás Perú fue el país donde más piezas recolectó, ¿no? Aquí estamos viendo algunos de sus dibujos, piezas que pueden ser tal vez Huari o Chimú, Chancay, tal vez, ¿no? Bueno, se ha ido llevando piezas de diferentes partes. Acá a la derecha vemos dos piezas Inca, por ejemplo, ¿no? Entonces, recolectó y se llevó muchas piezas. Visitó la península de Copacabana en algún momento, encontró este templo, este edificio que le llamamos Pilcocaina, que todavía está en pie, aunque no como en el dibujo de d'Orbigny, ¿no? Está mucho más deteriorado, prácticamente la parte superior ha desaparecido, ¿no? Y esto por acción humana sobre todo, ¿no? No hay que echarle la culpa a la lluvia, no sé, a cualquier cosa, ¿no? Es acción humana depredadora la que ha intervenido de manera negativa en este edificio, ¿no? Y en la isla llamada de la Luna está este otro edificio que así lo conoció d'Orbigny, ¿no? Le llamamos Iñak Uyo, un edificio muy interesante que también ha sufrido grandes deterioros, pero que en los últimos años ha tenido también intervenciones para conservarlo un poco, ¿no? Y entre los chulperíos que más me llamó la atención está este que está en el departamento de Oruro. Lo visité varias veces y acá está el dibujo de la tumba principal en el estado en que d'Orbigny la había visto, ¿no? Y así está hoy en día. Bueno, no sé si hoy en día, porque esa foto ya data de varios años atrás, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues por dentro hay una cámara y del techo de la cámara al techo exterior hay un buen trecho, hay un espacio bastante grande que seguramente los huaqueros pensaron que era el lugar donde los antiguos pobladores habían escondido sus tesoros. Entonces desmantelaron, botaron todo,
destruyeron y lo han dejado así, ¿no? Y no han encontrado, por supuesto, ningún tesoro porque son espacios rellenos, no son espacios vacíos, ¿no? Y esto que estamos viendo sucede no solamente en este sitio, sino en prácticamente todos los sitios que tienen chulpares, ¿no? ¿Y qué había dentro de los chulpares? Pues estas momias que dibujó también aquí d'Aubigny, ¿no? Momias colocadas en posición fetal, envueltas con un tejido de paja muy fino, ¿no? Que dejaba espacios abiertos, como por ejemplo acá en la cara, porque se supone que el muerto tiene que comunicarse con, por eso, digamos, la intención de colocarlos en círculo era porque ellos seguían haciendo su actividad normal, conversando y les ponían comida, les ponían diferentes cosas, bebida. Eso se llama, en términos técnicos, ajuar funerario. También visitó Samaipata, uno de los primeros exploradores, digamos, que visitó Samaipata. No permanecía mucho tiempo en ninguna parte, obviamente tenía el tiempo limitado, y con ese poco tiempo él levantó uno de los primeros planos de Samaipata, como vemos acá, ¿no? Inexacto, por supuesto, porque Samaipata tiene esta forma. Esta es una maqueta que está en el propio Museo de Samaipata en Santa Cruz, ¿no? Pero ya es un referente importante. d'Aubigny interpretó esta gran roca labrada, que algunos le llaman el fuerte de Samaipata, interpretó como un lavadero de oro, ¿no? Por supuesto, una teoría que carece de fundamento. Obviamente, tenía que llegar a Tiwanaku. Tiwanaku era uno de los centros arqueológicos más reputados, ¿no? de toda la América meridional. Entonces, no podía dejar de llegar a Tiwanaku, y lo hizo en un momento preciso, creo yo, porque encontró allí cosas de mucho interés para él y no tuvo mucho reparo en guardarlas en la propia valija, ¿no? Aquí vemos algunos ceramios que él seguramente encontró. Y también es uno de los primeros que hace un mapa no muy exacto de la estructura piramidal que conocemos con el nombre de Pumapunku, ¿no? Es uno de los primeros también, o tal vez el primero, que reporta gráficamente la existencia de estas grapas metálicas que estaban en el lugar, ¿no? De estas han desaparecido prácticamente todas. Algunas están en el Museo de Tiwanaku. Hay varios en el Museo Quebranly de París y, bueno, en Alemania, etcétera, ¿no? Y de otros edificios además, no solamente de Pumapunku. El dibujo no es exacto, eso quiero resaltar. No hubo exactitud en los dibujos, por lo menos no en todos los dibujos que hizo sobre el material arqueológico que él encontró. Aquí vemos una gran cabeza que él la dibuja, que aparentemente se refiere a esta pieza que menos mal está en nuestro museo, ¿no? Era muy grande, porque mide más o menos 1,20 m de extremo a extremo y debe pesar al menos 2 toneladas, ¿no? Entonces, difícilmente él la podía adjuntar a su equipaje. Dicho sea de paso, esta es una cabeza con mucha historia, ¿no? Porque aparentemente la encontraron en Tiwanaku. Si estuviera completa la pieza, tal vez tendría la misma altura o más o menos la misma altura que el monolito Bennett, ¿no? Pero lastimosamente ya en la época colonial seguramente destrozaron la pieza completa. Entonces la cabeza llamaba la atención de la gente. El presidente Bolivian decidió llevarla a La Paz para tenerla probablemente en algún lugar público, algo así, y encargó a alguna gente que trasladase esta cabeza. La cargaron a una carreta y siendo tan pesada, como esas carretas eran tiradas por animales, los animales no pudieron llegar con éxito a la parte alta de la quebrada de Yocoyoco, a la altura de Yocoyoco, que
que está a unos 30 o 25 kilómetros de Tiwanaku. Ahí trastabillaron, se volcó la carreta, se cayó la cabeza, fue rodando y claro, volverla a cargar a la carreta era una labor titánica, por lo cual se quedó por mucho tiempo botada la cabeza ahí, hasta que ya con adelantos tecnológicos más grandes volvieron, la recogieron, la llevaron a La Paz. Tampoco le fue bien en La Paz, porque fíjense, recibió algunos disparos porque estaba en el templete de Miraflores y las revoluciones y todo que había en esa época alcanzaron a millar la pieza, ¿no? Ahora está en Tiwanaku, lo cual nos alegra sobremanera. Quiero mostrarles aquí una pieza magnífica que representa a un hombre puma. Nosotros reconocemos bajo el nombre del estilo chachapumas, hombre puma, ¿no? Es el cuerpo de una persona con máscara de felino, por eso la conjunción de hombre puma, ¿no? Esta pieza magnífica no es muy liviana, debe pesar por lo menos 300 o 400 kilos, pero d'Orbigny sí pudo meterla a su valija, ¿no? Y se la llevó. Yo la he fotografiado el año 2006 en un museo parisino que se llama el Museo Quai Branly, donde está esta pieza, ¿no? Magnífica pieza que debía estar en nuestras colecciones y sin embargo está fuera. En general se calculan por algunos miles las piezas que se llevó d'Orbigny a casa, ¿no? Pero no estoy seguro si todas las piezas estarán en el Quai Branly. Parece que se han distribuido. Además, aparentemente la colección que formó quedó en poder de sus familiares y los familiares a la muerte de d'Orbigny vendieron la colección a varios museos, seguramente dividieron la colección. No estoy muy seguro, estoy haciendo todavía mis averiguaciones. De hecho, hace muy pocos días he tomado contacto con un arqueólogo francés y él me está ayudando a averiguar cuál es el paradero exacto, ¿no? Inclusive tengo la impresión que parte de la colección de d'Orbigny, sus familiares la vendieron al Museo Británico, ¿no? Es decir que tal vez hay una parte de la colección que está en Londres, ¿no? No sería raro porque ustedes saben que los ingleses siempre han sido muy ambiciosos y querendones del patrimonio ajeno, ¿no? También observó la Puerta del Sol con mucho detalle, inclusive vio que en la parte trasera habían unos goznes y allí encontró que habían restos de óxido de cobre. Entonces pensó, creo que con buen acierto, de que en estos nichos había unas puertas de metal originalmente, ¿no? Y esta era una especie de bisagra en las esquinas, ¿no? Por supuesto que eso no vamos a encontrar nunca, ¿no? Se ha perdido ya hace mucho tiempo. Pero quiero además que noten la inexactitud del dibujo de d'Orbigny si comparamos con la pieza original. Primero que le faltan los dos nichos que están a los costados, estos de acá, y la figura central de la Puerta del Sol está bastante mal copiada, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que según Poznański, la figura tiene esta forma, ¿no? Entonces comparen ustedes con el dibujo que está en la obra de d'Orbigny y van a ver que está bastante alejado de la realidad, pero por supuesto, repito, me parece que en Tiwanaku estuvo apenas 3 días y en todos los lugares estaba así, muy pocos días. Entonces eso le ha privado de hacer una recopilación gráfica mejor, ¿no? Además, tengan en cuenta que en el momento en que llega d'Orbigny, todavía la fotografía está en ciernes, ¿no? Solamente años después, otro viajero norteamericano, George Squire, es el que trae el primer equipo fotográfico, ¿no? Hasta entonces no había fotografía.
Bueno, entonces, con ese breve recorrido quiero mostrarles en este mapa muy brevemente lo que el periplo que él hizo, ¿no? Miren, llegó primero a Lima, después se fue a Valparaíso, estuvo por Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, ¿no? Y en Bolivia es, repito, el lugar, el territorio que más tiempo permaneció, ¿no? El aporte botánico de Alcide d'Aubigny no fue tanto de orden teórico, ¿no? Sino fue más de tipo práctico. Las muestras llevadas, elementos indispensables para cualquier trabajo, han permitido la descripción de numerosas especies, concretamente 54 le han sido dedicadas, así como el género Dorbinia, ¿no? Dorbinia viene justamente de su apellido, d'Aubigny, ¿no? Al término de su viaje de 7 años y 7 meses, d'Aubigny llevó a su país 157 especies de mamíferos, 783 de pájaros, 94 de reptiles, 25 de anfibios, 166 de peces, 718 de moluscos, 4.834 de artrópodos, 17 de anélidos, 163 de equinodermos y políperos, 1.610 de plantas con flores, 229 de gramíneas, 51 palmeras, 408 de criptogramas, cristales y rocas, algunos especímenes antropológicos, esqueletos y momias, vasijas antiguas, modernas, objetos arqueológicos, monedas, capas, mapas e innumerables notas sobre su geografía, geología, historia, fauna, flora, sobre sus habitantes y sus costumbres, lenguas, músicas y filosofía. Ese es un resumen de todo lo que nuestro personaje logró meter a su valija, cual mago Merlín, y se llevó a su país, se llevó a Francia, ¿no? Si bien ha llevado bastante material arqueológico, lo que a los arqueólogos nos duele, se ha llevado también cosas, digamos, material natural, que eso no sería tan triste porque lo natural se repone, excepto lo que corresponde a objetos paleontológicos, pero como hay en esta reunión varios estudiantes de historia, quiero comentarles a ellos que también se llevó documentos históricos, ¿no? De hecho, se llevó el acta de fundación de la ciudad de La Paz, ¿no? Lo cual es pues muy extraño, por no decir otra cosa. Y sus familiares vendieron este documento al Museo Británico de Londres, ¿no? Un documento que data de 1548. Entonces, como los ingleses son tan buenas personas y nos quieren tanto a los bolivianos, cuando La Paz cumplió su 4º centenario, en 1948, los ingleses, buenos como son, nos regalaron una fotocopia del acta de fundación, ¿no? Que la tenemos en el Museo Costumbrista en La Paz. Ok, Alcide d'Aubigny murió agotado en 1857, pero sin embargo, sí murió rodeado de gloria y finalmente fue reconocido por sus pares, que le habían otorgado 4 años antes la primera cátedra de paleontología que se había fundado en Francia. D'Aubigny, que dejó a la posteridad sus viajes por América Meridional en 11 volúmenes, 4.747 páginas, de las cuales 302 son láminas a color y 122 láminas en blanco y negro. Aparece además como el padre de los estudios bolivianos, así lo han nombrado varios estudiosos, ¿no? Por supuesto, atendiendo al legado que nos ha hecho Alcide d'Aubigny, creo que era un justo reconocimiento, ¿no? Él escribe en algún momento: más de 3 años había yo pues empleado en la exploración de la República de Bolivia, y me aparté de esa bella y rica parte del continente americano, llevando conmigo no solamente materiales inmensos y de todos los géneros para hacerla conocer bajo sus diversos aspectos, sino también el más vivo agradecimiento hacia su gobierno y hacia sus habitantes, ¿no? Realmente estaba muy agradecido con el presidente de Santa Cruz y con todo el gobierno de esa época, y por supuesto, todos los bolivianos le abrieron las puertas de muy buen agrado, ¿no? Ahí estoy reproduciendo una firma que encontré de él, ¿no? También escribió Alcide d'Aubigny
si el mundo estuviera a punto de desaparecer, el creador tendría por lo menos que salvar Bolivia, conservando así todas las especies y la belleza del planeta. Consideraba a d'Orbigny a nuestro territorio como una síntesis del planeta, ¿no? Y pensaba que Bolivia debería salvarse ante un peligro de destrucción, ¿no? Justamente estamos atravesando un problema mundial en ese momento, ¿no? Y me ponía a pensar en las palabras de d'Orbigny, ¿no? Este estudioso boliviano, Fernando Díez de Medina, escribió tras la muerte de d'Orbigny que todos los que aman a Bolivia deben leer las páginas vibrantes que d'Orbigny nos dedicó. No tienen rival, no envejecieron, subsisten prietas de substancia y de enseñanzas. Esto es importante remarcar porque muchos bolivianos a partir del siglo XIX le han rendido homenaje por supuesto, este gran sabio francés que estuvo en nuestro país, ¿no? Inclusive hay una serie de estampillas que se editaron en el año 2002, ¿no? Con la imagen de d'Orbigny y algunos de sus dibujos, ¿no? Como un homenaje al sabio galo. En vida fue nombrado oficial de la Legión de Honor de la República de Bolivia, fíjense, es otro reconocimiento. Un reconocimiento adicional es que el Museo de Historia Natural en Cochabamba lleve su nombre. Y aquí en La Paz, como ustedes creo que todos conocen, el Colegio Franco-Boliviano también se llama Alcide d'Orbigny. El hombre americano, obra maestra de Alcide de Salines d'Orbigny, fue dedicada a Alexander von Humboldt, quien era para el erudito francés el ejemplo y el modelo del viajero filósofo. En una clase que tuvimos ayer con mis estudiantes de la carrera de Historia, yo les decía que d'Orbigny le tenía mucha admiración a Humboldt. Trató de replicar lo que hizo Humboldt, viajando y estudiando diferentes aspectos, porque Humboldt era igual un sabio de la época, ¿no? Vulcanólogo, geógrafo, historiador, etnólogo, bueno, tenía un montón de conocimiento y d'Orbigny quiso seguir sus pasos, ¿no? Les decía en son de broma, seguramente d'Orbigny tenía el póster de Humboldt pegado en su pared, ¿no? En esa época. Y Paul Rivet, un antropólogo y fundador del Museo del Hombre de París, que escribió un libro maravilloso sobre los orígenes del hombre americano y las culturas hispánicas, fue un exégeta de la obra de ambos, ¿no? De Humboldt y de d'Orbigny. Y él dice lo siguiente, ojalá que se pueda escuchar. Paul Rivet, antropólogo y fundador del Museo del Hombre en París, realizó investigaciones sobre los orígenes del hombre americano y las culturas hispánicas. Exégeta de la obra de los dos sabios, nos otorgó este precioso comentario. Él dice, menos propenso al lirismo, pero más preciso que Humboldt, menos generalizador, pero analista más escrupuloso, menos enciclopédico, pero más cuidadoso, menos teórico, pero más riguroso, se puede comparar d'Orbigny a su gran predecesor. Su mente ignoraba aquellas altas inspiraciones que deleitaron al erudito alemán, pero ganaba en profundidad de observación lo que perdía en generalización. La exaltación nunca le alejaba, su mirada sabía permanecer lúcida, incluso cuando su corazón se emocionaba. Su curiosidad era menos universal, pero no se escapaba en realidad del más pequeño detalle. Voluntariamente limitaba su ámbito de aplicación, pero lo trabajaba poderosamente. Naturalista antes que todo, siempre quedaba en contacto con la realidad y progresaba delicadamente en la hipótesis. Ciertamente tenía menos imaginación y quizás sensibilidad que Humboldt, pero su fría razón era una guía segura que nunca le abandonó. No proyectó ningún edificio, pero se aplicó en fundar una base sólida para una construcción firmemente establecida, lo que logró magníficamente. Paul Rivet, d'Orbigny etnologue, no se escapaba en realidad. Bien, entonces, éxito sería. No sé si tienen alguna pregunta. He tratado de
mostrar luces y sombras, ¿no? De este naturalista francés a quien tanto le debemos y que, bueno, tiene que figurar siempre en los anales de la historia boliviana. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, licenciado, por la explicación. La verdad que muy interesante y muy lindo saber y comenzar a ampliar, ¿no?, nuestros horizontes de visibilidad mucho más grandes en relación a viajeros que estuvieron aquí en Bolivia, ¿no? Eh, sobre lo que dijo, ¿no? De primero el explorador Percy Fawcett, ¿no? Justamente estoy haciendo un ensayo sobre él, ¿no? Que, bueno, primero que Indiana Jones fue inspirada y segunda, el tema de su muerte, ¿no? Que no, nunca se supo qué pasó de él, de su hijo y de los acompañantes, ¿no? Quiero invitar también a los compañeros. Ahorita tenemos una audiencia de 18 personas eh, que puedan hacer una pregunta de su interés, pero por favor, el momento que hagan la pregunta, si pueden poner su cámara para que se los pueda ver, ¿no? Y dejo el micrófono abierto, ¿no? Para que se puedan hacer las preguntas. Sí, buenas noches. Veo. Sí, sí, se la ve. Aunque Ya, sí, la pregunta para ayer me pareció interesante el dibujo de René en la cabeza de Teonaco, esa imagen, pero lo que más interesante me ha parecido es el perfil. Quería preguntar si se sabe o si tiene otros datos de los monolitos de Teonaco. También mostraban ese perfil, si es real. Quiero decir, la nariz le da una característica diferente. Es como si estuviese dibujando a las personas de este sector, ¿no? Y no veo tanto la imagen cuadrada que se encuentra en la mayoría de ellos. ¿Si me puedes aclarar eso, Yedu, por favor? Gracias, Josette. Gracias además por siempre seguirme en mis conferencias. Es que es súper interesante, espero que... Mil gracias. Bueno, a ver, lastimosamente hubo un poco de interferencia, pero he copiado lo importante de tu pregunta. En los dibujos que se muestran sobre los monolitos de Tiwanaku, hay estas imágenes más cuadradas que yo les llamo del estilo clásico Tiwanaku. Y las figuras más redondeadas tienen dos problemas. El primer problema es que son dibujos inexactos, ¿no? Con mi papá. Más bien... ¿Qué te quería decir? Espera. Perdón. Entonces, estos dibujos, a ver si puedo volver a mostrarles un segundito. Aquí, por ejemplo, estas imágenes son más redondeadas, ¿no? No son tan cuadradas como en el estilo clásico tiwanaku. Esto es clásico tiwanaku. Esta pieza, que no la conozco, que debe estar tal vez en algún museo parisino o europeo, es una pieza pucará. Sí, solamente de mirar el dibujo, aunque esté mal hecho, ¿no?
con seguridad es Pucará. Y había otra, aquí por ejemplo, estas piezas no parecen ser piezas Tiwanaku. Esta de abajo sí es una pieza, tal vez se refiere a uno de los monolitos que están en la puerta del ingreso de la iglesia de Tiwanaku, ¿no? Que en algún trabajo mío que tú lo has podido leer, afirmo con toda seguridad que también es una pieza de origen Pucará, ¿no? Estas de acá no, estas pueden venir de otra parte. Tal vez son inca, tal vez moche, el dibujo no ayuda mucho, ¿no? Entonces sí hay elementos ahí mezclados, pero lo que nosotros consideramos estilo clásico Tiwanaku, siempre las líneas son más rectas, ¿no? Y las figuras más cuadradas. Bueno, Harry quería hacer una pregunta. Le doy el micrófono. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Primero que nada, felicitar al licenciado por tan brillante exposición, que realmente ha sido muy clarificadora. La pregunta que tengo viene a ser referente, bueno, tal vez el licenciado nos podría hacer algún comentario referente a la visión francesa y el interés que obviamente D'Orbigny ha traído hacia nuestro país, ¿verdad? Porque viendo en la línea de tiempo, después de que D'Orbigny se va, hay una serie de exploradores franceses que llegan a Bolivia. Un ejemplo de ellos viene a ser Jules Crevaux. Entonces, quisiera preguntarle eso, podría ser algún comentario al licenciado. Es a partir de D'Orbigny que comienza este interés, es cierto, pero ¿cuál la visión francesa de mandar una serie de exploradores acá a nuestro país? Esa es la pregunta que tengo, ¿no? Y bueno, surge esto porque alguna vez que viví por el sur del país me tocó ver que hay muchas poblaciones y demás que llevan justamente el nombre de estos exploradores, ¿no? Ese es el comentario. Muchas gracias, Harry. Realmente excelente la pregunta, porque sin querer yo he obviado un elemento importante, ¿no? Si nos situamos históricamente, la visita a Bolivia de parte de D'Orbigny se produce apenas un poco más de 10 años de lograda la independencia boliviana en 1825, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? Nos estamos librando del yugo opresor español, estamos rompiendo con los españoles y eso a las potencias europeas, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, etcétera, incluidos los norteamericanos, eso les está cayendo muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros países, y particularmente Bolivia, tenía muchas riquezas que podían muy bien ser aprovechadas por los europeos, ¿no? Pero la estrategia tenía que cambiar. Ya no iban a volver los europeos como dueños, como amos y señores, sino que astutamente cambiaron la estrategia y empezaron a convertirse en nuestros socios. Pero para conocer las riquezas sí tenían idea de lo que teníamos, porque los españoles habían hecho una labor investigativa profunda e importante, pero ellos por propios ojos querían constatar lo que habían dicho los españoles, pero además conocer a mayor profundidad que lo que los españoles mismos habían podido observar. Y por eso empezaron a mandar a sus sabios, ¿no? La visita de D'Orbigny es una estrategia política. Por supuesto, minvada por el afán científico, de conocimiento, qué sé yo, pero ante todo es una estrategia política, ¿no? Y efectivamente, lo que hizo D'Orbigny dio paso a posteriores viajeros franceses. Hay que mencionar también a Nadaillac, a Castelnau, en 1903 la misión Crequi-Montfort, que vino y excavó en Tiwanaku, pero además hicieron trabajos geológicos y de otro tipo, ¿no? Y
eso abrió las puertas de la América Meridional a todos estos países que finalmente lograron penetrar en nuestro país, pero ya de manera más sutil, ¿no? En calidad de socios, de amigos, pero que a la larga igual nos ha perjudicado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de este explorador inglés que descubrió la quina. Bueno, aquí la quina se utilizaba con gran frecuencia, sobre todo los herbolarios cayahuayas tenían, normalmente hacían uso de la quina, ¿no? Inclusive sabemos por la historia que los cayahuayas han llegado hasta Panamá, porque en la construcción del canal de Panamá la gente moría con fiebre, ¿no? Fiebre amarilla, y la quina era un febrífugo importante y poderoso. Se llevaron la quina, la industrializaron allá, la plantaron en otras latitudes, y hoy en día, hace poco, por ejemplo, se ha hablado de la hidroxicloroquina, ¿no? Que está en base a quina, que podría tal vez ser un remedio para el COVID-19. Pues la quina era americana, sudamericana, ¿no? Y ahora nosotros no nos beneficiamos económicamente ya de la quina. Los ingleses, en cambio, sí. Bueno, entonces una serie de cosas que han ocurrido a partir de la independencia de nuestros países americanos, ¿no? Espero haber respondido, Harry. Muchas gracias, licenciado. Sí. Muchas gracias. Si alguno más se anima a hacer alguna pregunta. Abigail. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciado, yo un gusto siempre escucharlo en las charlas que nos da. Muchas gracias, ¿no? Bueno, más que una pregunta, me ha llamado la atención esto de los chupares, ¿no? Que nos menciona cómo, o sea, me ha puesto un poco mal el hecho de que se haya arruinado, y porque las personas no tienen mucha concientización de cómo se debe cuidar los chupares. Entonces, nuestro licenciado, que en paz descanse, Eduardo Pareja, nos enseñaba, ¿no? Y nos decía que tenemos que dar conciencia, inclusive al personal que se encarga del turismo, ¿no? Que inclusive a veces por hacer bien el mantenimiento de los chupares, entonces ellos hacen mal. Habíamos visto alguna vez en la Chocalla, alguna vez que habían querido protegerlo de las lluvias y han hecho más daño, digamos. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención. Después, ha estado muy linda la charla. Muchas gracias, licenciado. Un gusto siempre de escucharla. Gracias. Muchas gracias, Abigail. Bueno, lastimosamente, todo el patrimonio arqueológico, sobre todo el patrimonio monumental, está a la intemperie, sufriendo daños de todo tipo, ¿no? No solamente, como decía en algún momento, la erosión pluvial, la erosión eólica, los agentes biológicos naturales, ¿no? Como el crecimiento de plantas, los animales. Yo tengo fotografías que en algún momento también voy a compartir con ustedes sobre vacas, por ejemplo, dentro de sitios con chulpares, o sembradíos a 10 centímetros de las tumbas. Todo eso daña el patrimonio, ¿no? Y debemos estar conscientes de que el patrimonio no es de esta generación, no es para nosotros, ¿no? Tenemos que procurar conservarlo y mantenerlo para las generaciones futuras también, ¿no? Y creo que una de las labores importantes de los cientistas sociales es llamar la atención sobre el significado que tiene nuestro patrimonio como sociedad, como país, ¿no? Y no solamente por el turismo, porque hay mucha gente que casa el turismo con la arqueología, como si uno dependiera del otro, ¿no? La arqueología no trabaja para crear sitios turísticos, ¿no? Pero de alguna manera sí se
se asocia, digamos, con proyectos turísticos, porque además es la única manera en que las poblaciones se interesen por lo que tienen en su entorno, ¿no? Lastimosamente, mucho se ha hablado de que el habitante rural defiende su riqueza arqueológica y eso en la práctica relativamente es cierto, pero en general no. Yo he trabajado toda mi vida en el campo y conozco desde poblaciones chaqueñas hasta poblaciones amazónicas y obviamente poblaciones bayunas y altiplánicas. Y son los principales depredadores de su propio patrimonio, ¿no? Entonces, todos debemos tomar conciencia, tiene que ser una causa común, ¿no? La que hagamos para proteger y conservar este patrimonio. Gracias, Abigail. Gracias, licenciado. Bueno, tal vez para culminar, ¿alguien más quiere hacer una pregunta o tenga alguna consulta, duda? Parece que no. No, entonces yo estaba esperando si alguien decía algo. Mi interés mayor en la pregunta que hacía Yedu es el perfil que se muestra en la cabeza del monolito, la que fue trasladada. Ese perfil es el que me desconcierta y quiero saber si se han encontrado otras piezas con el mismo perfil o huellas que muestren. Ya te estoy entendiendo porque no te oía en la anterior oportunidad, ¿no? Pero sí, no hay muchas piezas porque lastimosamente no es un problema solamente en Tiwanaku, sino en la mayoría de las esculturas antiguas, uno de los elementos que más riesgo corre es la nariz, porque siempre la nariz es sobresalida del rostro, ¿no es cierto? O a veces hay, en la escultura griega, por ejemplo, hay muchos personajes que tenían los brazos extendidos o abiertos, qué sé yo, pero estaban separados del cuerpo. Entonces se destrozaban con facilidad, se partían, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Victoria de Samotracia, ¿no? Esta linda escultura que no tiene brazos, o la Venus de Milo. En el caso de las esculturas tiwanacotas, casi todas las figuras antropomorfas no tienen nariz, se les ha partido. Pero ahí vemos este dibujo de d'Aubigny, y hay otra pieza importante que le llamamos el monolito negro, que estaba en el Museo de Metales Preciosos. No tengo a la mano, tardaría un poco en buscar la foto, pero tenía la misma nariz, ¿no? Una nariz parecida, que es una nariz ganchuda más bien, ¿no? Que Exactamente, esa es la que me llamó. era el perfil del Tiwanacota, ¿no? Sí, Ahora, no hay que olvidarse que no es un arte naturalista, ¿no? Es un arte abstracto, entonces no es que exactamente así era la nariz del Tiwanacota, pero ha debido tener ese rasgo, ¿no? Claro, porque ahí yo lo identifico más, que es más propio. Bueno, cuando yo veía monolitos, como que ahorita estoy viendo un televisor, es más hacia el televisor, ¿no? Pero la nariz ya me dice que se están representando. Ajá, sí, bueno. También hay que revisar las representaciones en cerámica, ¿no? Ahí son más naturalistas, son más interesantes. Gracias. ¿Por qué? Perdón. Alejandro. Gracias. Tal vez aquí valdría la pena... ¿Pueden activar su cámara al hablar, por favor? Sí, ok. Ya. Tal vez aquí valga la pena un poco apuntar que en todas estas expediciones del siglo XIX a conocer estas nuevas repúblicas, venían los naturalistas en un equipo científico con dibujantes al principio y al final también con dibujantes, incluyendo algunos fotógrafos, con la escuela neoclásica francesa. Por eso tal vez la Puerta del Sol se ve extremadamente cuadrada y digamos que escapa a la forma natural.
porque esta escuela lo que hace es idealizar todo, geometriza todo. Si es más o menos cuadrado, entonces hay que hacer un cuadrado perfecto. Si es una figura humana, tiene que parecer una figura humana griega, ¿no? Entonces hay que perder un poco la esperanza de que estos dibujos tengan mucha relación a lo que se está dibujando. O sea, no es como la fotografía, es simplemente un apunte para dar una idea, y está idealizado todo, la cerámica, están idealizados la iconografía, la arquitectura, la figura humana cuando hacen los trajes típicos de varios de estos naturalistas, y son de varias manos, varios dibujantes, a veces están pocas horas en el sitio, y son apuntes que después se tienen que pasar en el estudio en limpio, y en limpio sin fotos, sin nada, ¿entiendes? Entonces siempre va a haber una falla o un margen gigantesco de error, error entre comillas, que para ellos no era error, porque la idea de representar es idealizando la forma. Solo eso. Ok, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias. Alejandro es docente de la carrera de artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Muy valioso tu matiz, Alejandro. Agradecido. Exacto, gracias. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Simplemente agradecerle a usted, licenciado Yedú, por la predisposición. En realidad ahora hemos hecho un aula abierta, una linda metodología, ¿no? Para que también no solamente alumnos de historia de la Universidad Mayor de San Andrés, sino público en general puedan aprender más de diferentes exploradores, ¿no? Entonces, también me gustaría, aprovechando, volverlo a invitar tal vez con diferentes exploradores o diferentes teóricos, ¿no? Para seguir aprovechando estos espacios mediáticos que hoy, con el tema y el problema que tenemos del coronavirus, nos han abierto y nos han podido posibilitar estas experiencias, ¿no? Que estamos llevando a cabo hoy. Simplemente muy agradecido, estuvo muy lindo, agradecido con todos los compañeros que han estado presentes de aula, con Alejandro, que no sabía que era docente, un gusto y un privilegio también que esté en este Zoom, en esta aula virtual. Y bueno, a seguir construyendo, y muchas gracias, licenciado, ¿no? El agradecido soy yo, Sergio, y por supuesto, siempre dispuesto. Yo nunca digo no, menos mal no soy mujer. Entonces, en cualquier momento nos podemos reunir, y aprovecharía para sugerirte que este ciclo de la Cama Living pueda también invitarle a Alejandro, que tiene algunos temas muy interesantes para compartir con nosotros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. De hecho, el espacio trata de eso. Yo ahora me voy a poner en contacto con él para poder ver un tema, y bueno, qué pena que su cámara no haya podido funcionar, porque esto sale en vivo, ¿no? Entonces, ya en una siguiente ya vamos a tener la oportunidad de verlo directamente, y bueno, también aprovechar a Alejandro de invitarlo a este espacio, ¿no? El espacio se llama de la Cama Living por dos sentidos, ¿no? Uno por el tema del COVID, del encierro que hemos estado como 2 meses, entonces era, bueno, me levanto y voy a ir a mis diálogos, a mis charlas, ¿no? Con diferentes personas del medio paceño y en Bolivia en general, y es para mí una de las canciones más lindas de Charly García, ¿no? Yendo de la Cama Living. Entonces tiene dos significaciones muy importantes, y por supuesto que va a estar invitado Alejandro, ¿no? Ok, muchas gracias. Me despido cordialmente de todos. Gracias a los colegas también que han estado acá, María Dolores Castro, Carlos Mamani, a los amigos, familiares, etcétera. Un gran saludo y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias por todo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias, maestro. Gracias, Andrés. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Buenas noches.